hablarte de ese momento, de ese punto en el que nosotros llegamos a ese cambio, en el que es necesario para nosotros cambiar y por qué es necesario para nosotros cambiar. Entonces, primero, al momento de nosotros decidir hacer un cambio, al momento de nosotros decidir que ya es momento de reinventarnos, esto como acto seguido me trae a mí el crecer, me trae a mí convertirme en lo que Dios quiere que yo me convierta, me trae a mí convertirme en lo que el Padre quiere que yo me convierta, porque si no, no fuera necesario el cambio. Si el Padre me quiere ver tal cual y como soy, no fuera necesario el cambio, pero no es así. Él tiene cosas aún mejores para nosotros todos los días. Entonces, muchas veces pienso que nos da miedo el cambio o cuando vemos un cambio, no sé, reaccionamos de una forma así como, no, esto no es para mí o yo no acepto esto. Y creo que factores por los cuales nosotros muchas veces nos rehusamos al cambio, como lo decía antes, puede ser por miedo, puede ser porque estás muy bien, estás muy tranquilo y no quieres salir de tu zona de confort. Muchas veces puede ser también por orgullo. Entonces, cuando yo entiendo que es necesario cambiar, yo voy a empezar a crecer. Yo voy a empezar y yo voy a ver cada día más cerca ese plan que el Padre tiene para mí. Entonces, el punto de yo reinventarme o el hecho de que el Padre me empuje a mí a reinventarme, que me empuje a mí a cambiar, es porque Él quiere hacer primero algo en mí antes de hacer algo a través de mí. Y si nos damos cuenta en muchas historias que podemos ver en la Biblia, cuando Jesús estaba rodeado de personas o de todas las personas que Él estuvo rodeado, podemos leer historias, podemos ver personajes. Siempre lo primero que Jesús hizo fue un cambio en la persona o algo en la persona, un milagro, qué sé yo, antes de hacer algo a través de esa persona. Entonces hoy el Padre te está diciendo a ti que Él quiere empezar a cambiar esas cosas que para ti ya no son. Él quiere empezar a cambiar esas cosas que tú simplemente ya las tenés que dejar. ¿Para qué? Para que ese cambio se vea reflejado en ti y para que Él pueda empezar a obrar también a través de ti. Entonces, cuando yo estaba leyendo, yo podía ver un punto que me llamó mucho la atención acerca del cambio y acerca de qué pasa, o sí podría ser qué pasa o qué consecuencias hay al momento de yo resistirme al cambio. Y les quiero hablar de los fariseos. Creo que todos tenemos bien entendido quiénes eran. Sabemos o tenemos una idea de que ellos pensaban así, eran muy, podríamos decirlo ahora, muy cuadrados en su forma de pensar. Entonces para ellos todo era así, como muy preciso, no podía ser un poquito más ni un poquito menos. Entonces cuando nos damos cuenta en los fariseos, por lo que podemos leer, cuando Jesús estuvo acá en la tierra, ellos siempre andaban buscando formas de cómo acusarlo. Siempre que Jesús hacía algo, ellos le veían como que lo malo. Ellos trataban de buscar lo malo en eso. ¿Por qué? Porque los fariseos en ese momento no aceptaban el cambio. Ellos se estaban resistiendo a ese cambio. Entonces, al momento de ellos resistirse a ese cambio, ellos renunciaron a una vida de progresión por tratar de llevar una vida de perfección. Porque como les digo, ellos eran así muy firmes o como diríamos acá, muy tajantes en todo. Entonces, al tener esta resistencia al cambio, ellos se limitaban a crecer, ellos se limitaban a ser mejores, ellos se limitaban a dar la mejor versión de ellos. Entonces, algo que me llama mucho la atención acá es cómo el orgullo de estas personas era más fuerte que lo que estaba alrededor. El orgullo de ellos era, no, esto es así y así lo vamos a hacer y no se puede cambiar nada.
Y su orgullo era tan fuerte que los cegaba de tal forma que no podían ver que estaban con el Hijo de Dios, que estaban con el Verbo hecho carne. Entonces, yo te quiero invitar a que en este momento tú te pongas a pensar y tú le digas, Padre, ¿será que es momento ya de reinventarme? Padre, ¿será que me estás hablando tú hoy para que yo pueda ceder a este cambio? Y quiero que te pongas a pensar, quiero que nos pongamos a pensar, ¿será que mi orgullo me está limitando a cambiar? Porque el Padre no te quiere ver en donde tú estás toda la vida. Él te va a seguir formando y te va a llevar a un mejor lugar y a un mejor lugar cada vez. Pero va a estar en ti, va a estar en mí aceptar ese cambio. Va a estar en nosotros dejarnos formar por Él. Entonces, creo que algo muy importante para yo, por ejemplo, Jesús, Él fue empujado al desierto. Entonces el Padre hoy nos está empujando a cambiar. Y algo muy importante que yo veo en este punto de cambio, que yo veo en reinventarnos, es que yo tengo que ser humilde. Porque la humildad me va a permitir aceptar que hay algo en mí que yo debo cambiar. La humildad me va a permitir a mí crecer, me va a permitir a mí ser diferente. Entonces, quiero tocar dos puntos muy importantes y quiero que me acompañes a Marcos 2, del 23 al 28. Marcos 2, del 23 al 28, y dice así. Un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? Y él les contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión, cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los sacerdotes les es permitido comer. Y dio también a sus compañeros. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, añadió Jesús. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso en sábado. Qué grueso, qué grueso era Jesús. Él no, a mí me encanta porque él no se andaba como con rodeos para decir las cosas, él era así súper directo y cuando lo tenía que hacer, él lo hacía sin pelear, sin nada, él simplemente decía las cosas como eran. Y me gusta mucho cómo Jesús les dice en el versículo 25, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión? Como diciéndoles, ustedes que dicen que todo lo saben, ustedes que dicen que la ley esto, que la ley el otro, no se recuerdan lo que hizo David. Entonces como que me sorprende mucho ver cómo los fariseos se enfocaban solo en el error, digamos. Según ellos, lo que ellos hacían estaba bien y todo lo que Jesús vino a hacer, ellos estaban acá para juzgar si sí o si no. Y se me hace increíble cómo viene Jesús y como que no sé si los reta, pero viene y les dice, ok, ustedes que son tan conocedores no se recuerdan lo que hizo David. Entonces me encanta cómo los fariseos estaban en esta parte de eso no se hace, ellos estaban en esta parte de por qué lo está haciendo, ellos estaban en esta parte de juzgar, en esta parte de señalar, cuando Jesús estaba en la parte de traernos algo nuevo, cuando Jesús estaba enfocándose en traernos nuevas cosas por medio del amor. Porque había muchas cosas que según los fariseos no se podían hacer en el día del descanso.
Pero viene Jesús y les dice así claramente: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso el sábado. Entonces yo aquí voy a venir a hacer milagros, yo aquí voy a venir a sanar enfermos, porque este día se hizo para mí. No, yo estoy hecho para este día. Entonces me gusta mucho cómo Jesús nos enseña a que el cambio inició en Él. Hace unas semanas platicábamos con una amiga que ella está estudiando antropología, creo, no me recuerdo muy bien, pero ella sabe mucha historia, es muy pilas y ella sabe mucha historia. Y hablábamos con ella qué decían, aparte de la Biblia, qué decían los libros de historia de Jesús, porque no sé ustedes, pero a nosotros en esa reunión se nos hacía increíble cómo una persona puede marcar un antes y un después. Y si lo vemos en líneas de tiempo, en historia, está este término antes de Cristo, después de Cristo. Entonces le preguntábamos a ella, mira, ¿y qué? O sea, ¿hay algún otro libro o hay más libros que hablen de Jesús, que dicen? Y ella nos decía, sí, hay varios libros que mencionan a Jesús y mencionan cómo Él era, las cosas que Él hacía. Entonces, imagínense lo impactante que fue Jesús acá en la tierra para haber marcado algo tan significativo, para haber marcado algo tan fuerte como un antes y un después, no solo en la Biblia y no solo en nosotros, sino que para que quedara grabado en la historia. Entonces, ese es el cambio al que Él me está llamando hoy. Él me está diciendo, ya salí de esa mente, de esa cabeza religiosa. Ya salí de eso, ya es momento de que tú cambies tu forma de pensar. Es momento de que nosotros dejemos la religiosidad a un lado y que nos entreguemos, que vengamos y que nos entreguemos tal y como somos y que estemos dispuestos a aceptar ese cambio, que estemos dispuestos a ser formados por Él. Entonces, Jesús vino a hacer muchos cambios, como mencionaba antes, sanar enfermos, hacer milagros, porque Él veía la necesidad de las personas y Él no estaba en un estado de religiosidad. Y es muy importante que nosotros cada día intentemos, que cada día nos esforcemos por parecernos a Jesús. Y los fariseos estaban tan enfocados en hacerlo todo perfecto, que ellos pensaban, como lo leía antes, que ellos fueron creados para el sábado, cuando el sábado se había hecho, o el punto del sábado era para que ellos descansaran su alma, para que ellos descansaran, para que ellos, no sé, se entregaran, pero como lo digo, no era, ellos no estaban hechos para ese día, sino que ese día de descanso estaba hecho para ellos. Pero como su orgullo era tan grande, no les permitía ver esta realidad. O sea, Jesús les estaba diciendo, despierten. Jesús les estaba diciendo, este día es para que ustedes descansen, este día es para que ustedes lo aprovechen, no para que se martiricen. Entonces, se me hace muy fuerte cuando el orgullo puede nublar nuestra visión y cuando nosotros decimos, no, yo no necesito cambiar, yo así estoy bien, ¿para qué? Yo no necesito cambiar mi forma de pensar, pero ¿te has puesto a pensar qué es lo que haría Jesús? Y creo que es una pregunta como muy común y que la hemos escuchado muchas veces, ¿qué haría Jesús? Pero si Él vino a la tierra a hacer cambios, si Él vino con nosotros a hacer cambios, porque nosotros que también somos hijos de nuestro Padre, que nosotros también tenemos esa potestad de ser llamados hijos, porque nosotros no vamos a hacer cambios, porque nos vamos a limitar a tener una mentalidad así de pequeña, cuando la capacidad que Él nos ha dado es para llegar mucho más allá, es para crecer, es para ser cada día mejores. Entonces, ¿por qué yo me voy a limitar? Cuando yo tengo un ejemplo de un Jesús que nunca se limitó a nada de lo que el Padre lo mandaba.
Entonces, el primer punto que yo tocaba es cómo yo veo las cosas. Cómo los fariseos veían las cosas y cómo Jesús veía las cosas. Cómo ellos venían y señalaban y Jesús solo venía a hacer las cosas por amor. Y el segundo punto que quiero tocar es en dónde estoy parado yo en este momento. ¿Cuál es mi punto de vista desde donde yo estoy parado? Y quiero que me acompañes a Marcos 3, del 1 al 5. Ok, Marcos 3, del 1 al 5 dice: en otra ocasión entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada: ponte de pie frente a todos. Y luego le dijo a los otros: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre: extiende la mano. La extendió y la mano quedó restablecida. Nuevamente, vamos al mismo punto. Los fariseos estaban detrás de Jesús, estaban detrás de él, listos para levantar el dedo, listos para levantar la mano, señalar y juzgar. Nuevamente, ellos se resistían al cambio y buscaban las razones incorrectas para esta resistencia. Entonces, si tú hoy te estás resistiendo al cambio, ¿cuál es tu razón? ¿Será que estás buscando una razón de adorar o estás buscando una razón de preocuparte? ¿Será que estás buscando una razón de celebrar porque sanó un enfermo o estás buscando una razón para criticar? ¿Será que estás buscando una razón para quedarte o estás buscando una razón para irte? ¿Cuáles son tus razones? Porque los fariseos, ellos se resistían al cambio, como te repito, por las razones incorrectas. Entonces, ¿cuáles son tus razones? O te pregunto, ¿hay alguna razón para resistirse? Porque si Jesús lo vino a cambiar todo, ¿por qué yo me voy a resistir a ese cambio? ¿Por qué yo voy a retenerme a no cambiar? Entonces, nuevamente te lo repito, la religión no me permite crecer y no me va a permitir cambiar. Entonces, yo tengo que salir de esa mentalidad religiosa para yo poder ver y convertirme en eso que el Padre quiere que yo me convierta. Y en ese momento, en la historia que les leí en Marcos 3, la única razón para poder hacer algo el sábado era si era un asunto de vida o muerte. La mano paralizada o con temblor, sí creo que era con temblor, no era una razón de vida o muerte. Jesús, digamos, se podría haber esperado un día para que él ya lo pudiera hacer libre, pero a él no le importó. Él dijo, él vio la necesidad y él dijo no. Esto se tiene que hacer porque este hombre lo necesita. Y me llama mucho la atención cómo, regresemos a Marcos, cuando le dice Jesús al hombre que levante la mano, que le enseñe la mano. Jesús no le dijo, enséñame la mano que tienes mal. Jesús solo le dijo, enséñame la mano. Entonces, aquí me llama mucho la atención cómo él se levantó y él rápido le enseñó la mano que tenía mal. Él rápido le enseñó la mano que estaba enferma, la mano en la que él necesitaba sanidad. Entonces, algo que me llama mucho la atención de este hombre es que él se mostró. Él se paró y la mano, esa es la mano que está mal. Entonces, ¿cómo voy a esperar? O yo no puedo esperar que Jesús haga algo en mí si yo no vengo y me muestro como yo soy. Yo no puedo esperar que Él me sane si yo no vengo y me muestro. Es como cuando vamos al dentista. Fíjese que me duele la muela, bueno, abra la boca. Ay, no quiero porque me da pena o porque me va a regañar. No, este hombre solo vino y le hizo así la mano y fue sano.
porque Él se mostró. Entonces, no podemos esperar que Jesús sane lo que nos negamos a mostrar. Y esto me llamaba mucho, mucho la atención, porque si yo me muestro tal y como yo soy, Él va a hacer el cambio. Si yo me muestro tal y como yo soy, Él me va a sanar. Si yo me muestro tal y como yo soy, Él me va a formar. Si yo me muestro tal y como yo soy, Él me va a hacer crecer. Y Él me va a llevar a esos lugares, Él me va a llevar a donde Él me quiere, al punto en donde Él me quiere tener. Entonces, yo quiero dejar esto en tu corazón hoy y quiero recalcar solo estos puntos. El cambio es necesario, en todos. El cambio es necesario. Y en este momento es el Padre el que nos está llamando a reinventarnos, a cambiar, a reverdecer. Te quiero recordar, Rey de Reyes, que este año la palabra profética para nosotros fue reverdecer. Y esto significa que hubo que podar, y después de esa poda vienen los frutos, vienen las ramitas, pero el cambio es necesario. Y si yo me rehúso a cambiar, me voy a quedar toda la vida en el mismo lugar, me voy a quedar toda la vida estancada por rehusarme a cambiar. Entonces hoy yo te quiero invitar a ti a que después de esto tú vayas y que tú le pidas al Padre, Padre, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿En qué momento tengo que empezar este cambio? Lo tengo que empezar ya. Lo tuve que haber empezado hace un tiempo. Y si es la primera vez que tú estás sintonizando una de esas transmisiones, yo te invito a que nos dejes tus datos por Messenger. Va a aparecer el WhatsApp de la iglesia en la pantalla para que tú también nos puedas hablar. Y si es la primera vez que tú estás acá, si tú quisieras aceptar a Jesús como tu Salvador y si tú quisieras reconciliarte, yo quiero que tú hagas esta oración súper rápida conmigo y le digas: Jesús, hoy vengo delante de ti dándote gracias por este momento, dándote gracias porque sé que me has hablado. Yo hoy reconozco que he fallado y reconozco que he pecado, pero hoy vengo delante de ti entregándome tal y como yo soy y aceptándote como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús yo declaro y yo sé que esa decisión que tú tomaste hoy es la mejor decisión que tú puedas tomar en tu vida. Entonces estamos para servirte. Como te digo, hay un equipo especial que está listo para orar por ti. Si tú tienes alguna necesidad, si tienes alguna petición, pues aquí estamos para poder bendecirte. Te saluda Sofía González. Ha sido un gusto para mí haber estado contigo esta noche. Que el Padre te bendiga y que esta palabra dé muchísimo fruto en tu vida.